Y ahí entonces nosotros tenemos un trabajo muy importante desde la psicología, cómo nosotros podemos aportar a que las personas puedan atravesar o acompañar este duelo que ha ocurrido por el suicidio. Cuando yo trabajo vuelo, uso mucho el modelo de Borda. Yo suelo iniciar aceptando la realidad de la pérdida, de lo que ocurrió. De ese estado de choque en el que suele estar la persona cuando se altera de una noticia tan fuerte. Ayudar a transitar, por así decirlo, esa crisis de enterarme que ese ser querido mío falleció, en este caso por suicidio. Después, se empieza a transitar emocionalmente la pérdida de qué representa esta persona para mí. ¿Qué cosa positiva yo recuerdo de ellos? ¿Qué cosa negativa? Porque no puedo tener tampoco una ni endiosada y ni tampoco conocer a todas personas del mundo. Yo estoy viendo una visión más realista de esa persona que... Bienvenidos a Wisely Speaking, tu podcast semanal de psicología, donde el día de hoy estaremos tratando un tema bastante complejo. El día de hoy estaremos hablando del duelo que ocurre cuando hay una muerte por suicidio. Y para traer un tema tan complejo, hemos traído a un experto y especialista que tenemos el honor de formar parte del equipo de Wise Mind Center. Estamos hablando del licenciado Joel Ramírez. ¿Sí? Bienvenido. Muchas gracias, es de verdad un placer estar aquí con Eduardo en Wiseman Speaking, hablando también con todos ustedes aquí el día de hoy, de un tema que es muy doloroso para muchas personas, muchas familias, muchas amistades, y que debido a los tabús que rodean, en parte también a la muerte, pero específicamente al suicidio, no se habla tanto. Y creo que es muy importante que este tipo de espacios existan para que las personas puedan entender una tragedia tan grande por la que están pasando, que en muchas ocasiones no se habla o se esconde. Sí, de hecho creo que afecta de manera silenciosa, directa o indirectamente a miles de personas, ya que, y es una parte de lo que vamos a hablar, los estigmas y los mitos que hay alrededor del mismo, pues a veces no permiten o ni siquiera se sienten confiados las personas de poder hablarlo de una manera más abierta. Y esperamos que el episodio del día de hoy pueda ser tal vez ese primer paso, ese espacio donde se desestigmatiza y se informa, ¿sí? Sí, yo creo que una muy buena forma de iniciar yo en el día de hoy, como tú eres especialista en crisis y trauma, es tal vez dar una definición, tal vez la que tú más utilices, del duelo. Sí. El duelo es un proceso psicológico normal y esperado en las personas que ocurre cuando se pierde algo muy importante. Puede ser un trabajo, puede ser una mascota, puede ser una parte del cuerpo, por ejemplo, también por medio de una discapacidad adquirida. Y también, y es en el que más solemos pensar, el fallecimiento de un ser querido. Una madre, un padre, abuelo, abuela, hijo, hija, tío, primo, amigo, pareja. Es un proceso que es natural, que es esperado. Veo mucho, sobre todo en nuestras sociedades donde estamos tan orientados a producir, que se espera que la persona fallece su madre y en 2 días ya vuelva al trabajo. Y se valida muy poco ese proceso de pérdida, de dolor. Y es una pena. Y cuando se habla de una pérdida específicamente del tipo que vamos a hablar ahora, por suicidio, es una de las pérdidas, puede ser que más dolorosa. Porque hay el tema de que, claro, esta persona tan preciada para mí se quitó la vida, se suicidó. Y vamos a hablar un poco más a detalle a futuro, conforme avance este podcast. Pero sí hay muchos elementos que hacen que sea un duelo particularmente difícil para todas las personas que en esto pasan, o que lo hayan pasado. Tú mencionas que el duelo es un proceso natural en contraposición con lo que es tal vez la presión que nos trae el seguir siendo productivo, el que las personas esperen inclusive que tú simplemente luego de unos días ya puedas ser tú. Exacto. Tal cual como harás de perder a esta persona o el duelo, ¿verdad? En particular de que vamos a hablar el día de hoy, pues hace que sea un tema bastante difícil de poder traer aquí y de traer a todos los espacios donde la persona pueda relacionarse con los demás, porque podemos entender
cómo tal vez hay un dolor detrás del duelo, pero también de alguna forma esperamos que esa persona pueda superarlo, ¿verdad? Que es un tema también, superarlo entre comillas, le vamos a hablar más adelante, porque hay distintos postulados teóricos a eso. Particularmente, además de el por qué, ¿verdad? La causa de este duelo, que es por la muerte por suicidio, ¿qué caracteriza o diferencia un duelo por muerte por suicidio a frente a un duelo por otra causa? Bueno, hay que tomar en cuenta que los duelos, cada duelo es un mundo, así como cada persona es un mundo. Eh, los duelos cambian según la persona que fallece y la forma. Hoy nos vamos a descifrar la forma. No es lo mismo, por ejemplo, un accidente, una enfermedad que avanzó durante años, un asesinato o un suicidio. En el caso del suicidio, que es el tema de hoy, muchas personas, por ejemplo, pueden llegar a preguntarse por qué lo hizo. Yo pude haber hecho algo diferente para que esa persona no lo hiciera. Hay en muchas ocasiones un tema de culpa. También, por chocante que pueda sonar esto, en el caso de personas que han cometido suicidio después de una lucha larga con enfermedad mental, hay una persona que puede sentir algo. Y eso no significa que tú no quieras a esa persona que se fue, sino que, al igual que pasa con enfermedades crónicas, tú ver sufrir a la persona es culpa de yo pude haber hecho algo. Basta esa persona a lo mejor quizá no está sufriendo ya, ¿no? Pero sigue siendo una pérdida muy dolorosa. Y es importante validar estos sentimientos y reconocerlos y transitarlos. Sentimientos que a veces pueden parecer opuestos, pueden concebir a través de un duelo. Esa culpa, el alivio, a través de haber pasado por este proceso. ¿Cuáles son los mitos que tú dirías que tal vez más se ven alrededor de cuando una persona muere por suicidio, que se enfrentan los familiares va a llegar a tenerlos? Un mito que pueden llegar a enfrentarse es que algunas personas pueden llegar a culpabilizar a la familia. Aquí mitos entrando en familia o pareja también. Que quizás ellos, un mito muy común, que no querían a su hijo o hija, padre o madre, y por eso se suicidó. Que si esa persona se suicidó, entonces otra persona en la familia seguramente también lo va a hacer. Y eso no tiene por qué ser el caso necesariamente. Las familias que pierden a una persona por suicidio necesitan todo el apoyo que su círculo social les pueda dar. Y en el caso de psicoterapia también se ve mucho en cómo los mitos que rodean al suicidio afectan a las personas y afectan las creencias que tienen las personas sobre la pérdida que acaban de sufrir. Por ejemplo, lo hizo quizá para hacerme inteligente y algo que puede llegar a pensar a algunas personas. Y no necesariamente. Pero dudo que está mucho también en qué tan abiertos, los mitos sobre el duelo por suicidio. Afecta mucho también qué tan abierto está la familia a hablar de la realidad de lo que pasó. ¿Será que esa muerte por suicidio será, esto se ve mucho en sistémica, un secreto familiar? Algo de lo que nunca se habla. Que eso también, claro, por todo el estigma que conlleva el suicidio, y eso es una carga extra para la familia. Y complica mucho el proceso de duelo, porque parte del duelo es aceptar la realidad de la pérdida y transitarlo emocionalmente. Entonces, por ejemplo, dime tu héroe. Con todos los mitos que afectan, que rodean al suicidio, esta familia que lo mantienen como un secreto de lo que pasó, o que siente que la sociedad lo culpabiliza por lo que pasó. ¿No cree usted que para ella pusiera mucho más difícil transitar? Y es 1000 veces más difícil. Y increíblemente hace perpetuo los mitos. Porque cuando los mitos son ruidosos, ¿verdad? Sí. Porque son ruidosos los mitos de acerca de por qué ocurre, cómo se debe transitar este duelo. Y el estigma que siente esa familia, esos allegados, mantiene oculto. Entonces se sigue perpetuando el mismo ciclo. Y perpetuamos los mismos mitos alrededor del suicidio. Haciendo más difícil cada vez que podamos hablar de esto de una manera clara y transitar por el duelo que, como tú bien dijiste, es natural que pasemos. Sí. Y más que cuando no se habla, como tú dices, los mitos son ruidosos, y entonces cuando no se habla de la verdad, de la historia de esa familia,
no hay nadie que esté contrarrestando estos mitos. Y eso hace mucho más doloroso por eso por el que pasa a esa familia. O bueno, familia o amigo o pareja. Tú me dirás, pero alrededor de este tipo de duelo hay mucha incertidumbre. Y el no hablar, pues, efectivamente, perpetúa esta incertidumbre. Y uno de los mitos, por ejemplo, que he escuchado es que todas las personas que cometen suicidio, ¿verdad?, pueden dar algún tipo de nota o algún tipo de mensaje para los familiares. ¿Qué tan de cierto tiene esto? ¿Qué tan frecuente es? O, nuevamente, es algo más de cada persona. Es algo más de cada persona. Hay personas que cometen suicidio y dejan notas. Y esas notas, dependiendo del contenido, pueden traer paso, pueden traer culpa, dependiendo del contenido. Hay otras personas que no dejan esas notas. Y entonces ahí la familia tiene una carga extra que es lidiar con la ambigüedad de qué estaba pensando ese familiar mío en sus últimos momentos. Que eso es una herida abierta que también se debe transitar durante el proceso del duelo por esta pérdida. Igualmente con el tema de las notas, hay que tomar en cuenta que no siempre la persona que comete suicidio es la persona que, por así decirlo, solíamos conocer. Por ejemplo, usted que trabajó trastorno límite, sabe, en muchas ocasiones los pacientes límite, por ejemplo, no siempre quieren decir lo que dicen, por así decirlo, de una forma, en ocasiones. Y hay veces, sobre todo en los casos más impulsivos, donde tenemos que tomar en cuenta que quizás lo que escribe esa persona en ese momento pudiera estar cesado por el dolor que estaba pasando en ese momento. Completamente. Yo utilizo una frase que es que no somos las mismas personas en crisis Exacto. que fuera de las crisis. Y esto es igualmente cierto en el momento de que la persona toma el acto tal vez de suicidarse, ¿sí? Al tomar ese momento no es el reflejo de la persona. Sobre todo si es impulsivo, no planificado. Así es. Y esa ambigüedad de que puede estar más abierto o no, si el mensaje, si la paciente deja una nota, si deja un mensaje, pues también dificulta, complejiza más lo que he hecho más. Y nuevamente, si no hablamos de esto, simplemente estamos dejando que esos mitos se perpetúen y afecten más a las personas que están siendo afectadas por el mismo. Si no hablamos de que no todas las personas que cometen suicidio dejan notas. O sea, si no, Entonces, pudiéramos, por ejemplo, proceder a la gente que, pero ¿y por qué esa persona no dejó una nota? ¿Será que no le importaba a su familia? Y no necesariamente, es que no todos dejan notas. Y es, como Diana ha dicho, eso incrementa la incertidumbre de la pérdida y yo sé que es sumamente doloroso. Y ahí entonces nosotros tenemos un trabajo muy importante desde la psicología, cómo nosotros podemos aportar a que las personas puedan atravesar o acompañar este duelo ocurrido por el suicidio. Aquí me voy a poner que son poco tequi. Cuando yo trabajo vuelo, uso mucho el modelo de Borger. Yo suelo iniciar aceptando la realidad de la pérdida, de lo que ocurrió. De ese estado de choque en el que suele estar la persona cuando se ha enterado de una noticia tan fuerte. Ayudar a transitar, por así decirlo, esa crisis de enterarme que ese ser querido mío falleció, en este caso por suicidio. Después se empieza a transitar emocionalmente la pérdida de qué representa esta persona grande. ¿Qué cosa positiva yo recuerdo de ellas? ¿Qué cosa negativa? Porque no puedo tener tampoco una imagen ni endiosada y ni tampoco conocer a la peor persona del mundo. Yo estoy viendo una visión más realista de esa persona que ya no está. Posteriormente me empiezo a adaptar a un mundo en el que esa persona ya no está. Y no es que yo voy a dejar de querer a esa persona o le voy a dejar de extrañar, pero tengo que adaptar mi vida al hecho de que esa persona, como mencioné, no está. Y no está por una forma tan dolorosa como lo fue el suicidio. Y esa ambigüedad también, aceptar la ambigüedad de por qué lo hizo, porque a lo mejor no lo sé, o a lo mejor sí y siento culpa, entonces hay que transitar esa culpa y ese dolor. Y después reubicar al fallecido emocionalmente, donde la pérdida del fallecido no me impida vivir, pero al mismo tiempo yo pueda recordar a esa persona, honrar su memoria, pensar en los momentos felices que yo pasé con ella. Y sí, en ocasiones sentí triste, porque la tristeza es
es parte de... y es parte de perder. Hay una reflexión muy bonita que yo uso mucho en Duranera, que es: si algo duele es porque en su momento significó mucho para ti. El dolor es el precio que pagamos por amar. Y yo personalmente creo que lo vale. Eso es muy profundo y tiene mucha verdad. Y muchas veces inclusive, tú me dirás, es muy frecuente aferrarnos a ese dolor porque el no sentirlo tal vez de manera frecuente puede verse con el mensaje de pues no estamos honrando a esa persona, sino estamos aferrando a ese dolor del duelo. Sí, muchas personas suelen sentir eso mismo. Es que yo no podré extrañar a mi hijito o a mi madre o a mi padre, porque entonces yo no estoy honrando su memoria. Pero hay distintas formas de tu aclarar a esa persona que no implica estar constantemente agarrado a este dolor sin poder recrear tu vida. Los funerales, por ejemplo. Podemos visitar la tumba de esa persona, podemos sacar ciertos momentos, podemos hacer rituales. Por ejemplo, la primera Navidad sin esa persona, quizá tener una silla que lo simbolice a él durante esa primera Navidad. Tener rituales donde tenemos este espacio, donde recordamos a esta persona, al mismo tiempo que seguimos nuestra vida. El teórico Stroop tiene un modelo que me gusta mucho del duelo, donde las personas a veces se orientan hacia la pérdida, donde transitan emocionalmente todo lo que representa esa pérdida, y hacia la reconstrucción, donde se adaptan a ese mundo donde el fallecido no está. Yo los modelos de Stroop y Gordon los considero sumamente útiles. Es normal, por ejemplo, tú querer ir a la tumba de esta persona que falleció, incluso hablar con ella en persona, o sea, en persona de su tumba y en voz alta. No quiere decir que estés loco o loca, significa que estás transitando emocionalmente esa pérdida y lo que esa persona representó para ti. Al mismo tiempo que es perfectamente válido, cuando te sientas listo o lista, suponiendo que la persona que falleció, por ejemplo, una pareja, tú iniciar una nueva relación. Y eso no indica que tú estés deshonrando a esa persona. Indica que estás reconstruyendo tu vida al mismo tiempo que sacas espacios para honrar a esa persona que no está bien contigo. Que es parte de ese acompañamiento que se llevas con las personas que están pasando por este duelo. Y tú mencionaste algo muy importante, que son estos rituales que nosotros para otro tipo de duelos tenemos bastante integrados, ¿sí? Pero que efectivamente por lo que hemos hablado, que escondemos el hablar acerca del duelo por una muerte por suicidio, no realizamos y que son importantes para nosotros poder transitar por ese duelo. Y una de las cosas que en todos los duelos, pero en especial en este, podemos escuchar la población, inclusive en estos pacientes, es cuándo yo me voy a sentir o voy a volver a la normalidad. Cuando hablamos ya no solo ni siquiera de pérdidas en duelo, sino de crisis en general, de trauma, yo suelo hablar de una nueva normalidad, porque la persona que éramos antes de esa pérdida ya no está, y nuestro trabajo es recrear a esa persona. Por ejemplo, en mi caso, yo si fuera a sufrir esa pérdida, tengo que recrear el nuevo Joel, una nueva Carmen, un nuevo Marcos, reconstruir nuestra vida. Y va a ser un proceso doloroso. Y el dolor es parte inevitable de esta metamorfosis que ocurre cuando sufrimos una pérdida así. Y en ocasiones puede parecer imposible, pero si se transita emocionalmente la pérdida, si se respetan los tiempos que tenemos y damos espacio a reconstruir sin culpa, podemos retener la nueva María, ese nuevo Eduardo, esa nueva María. Porque la normalidad que le daremos conforme transitamos este duelo no es la misma que antes, pero sí es una donde tú puedes recuperar tu calidad de vida y honrando a esta persona que ya no está contigo. ¿Y existe, Joel, un estimado de tiempo de las preguntas que nos hace? Esa es una pregunta muy polémica, no solo en el duelo por suicidio, sino en el duelo en general. Hay teóricos que dicen 6 meses, hay teóricos que dicen 1 año, 2 incluso. Ya quizá, por ejemplo, si llevamos 3, 4, 5 años y no sentimos que podemos recrear o no recrear, reconstruir nuestra vida,
quizás sí fuera bueno buscar ayuda profesional. Bueno, sería bueno buscarla pasada los pocos meses de la pérdida, incluso si creemos que el duelo no es patológico. Con duelo patológico pudiéramos decir también duelo estancado, quizás. Pero ya cuando pasan varios años sería bueno empezar a buscar ayuda psicológica. Sin embargo, no me siento de todo seguro dando un tiempo específico, porque primero, cada duelo es distinto, y el tema de a partir de qué tiempo un duelo se puede considerar patológico es muy polémico, muy controvertido. Me encantaría poder dar una respuesta específica, pero así como la ambigüedad es parte de la pérdida, en la ciencia, hasta que no tenemos resultados sumamente claros, hay que tener mucha tolerancia en la vida. Sí, algo con lo que vimos antes en psicología constantemente. En Nos fa- relajamos mucho, depende, ¿verdad? Sí, pero es que depende. Que tal vez entonces sí pudiera ser una señal, ¿verdad? Para quienes nos están escuchando, de que pueda estar ocurriendo un duelo patológico. Pasa mucho. Bueno, lo primero, si la persona que está pasando el duelo llega a tener ideación suicida, eso yo creo que es la alarma más grande. Si pasas 2 años y por ejemplo la persona no logra disfrutar nada, le cuesta hacer cualquier actividad, tiene pensamientos negativos constantes, ya sea de atentar contra su propia vida o simplemente negativos o de culpa ya constantes que siente que no puede controlar. Lo que tú y yo, que somos psicólogos, conoceríamos como un cuadro depresivo. Pero también hay que tener mucho cuidado con el tema del duelo, de no patologizar de más. Porque, por ejemplo, estos sentimientos dolorosos, si yo perdí a mi pareja por suicidio hace una semana o 2, son esperados, ¿no? Son de esperar, lo cual no quiere decir que la persona no se pudiera beneficiar de lo que en inglés se conoce como counseling, que no es lo mismo que psicoterapia. Pero ya alarmas de un duelo patológico, por ejemplo, como dije anteriormente, si pasa mucho tiempo y la persona siente genuinamente que yo no puedo, o incluso ni siquiera que no puedo, no quiero seguir, yo diría que es el principal sello del alma. También con los niños. Pasa mucho que le decimos a los niños simplemente abuelo se fue al cielo por él. Y no estoy diciendo que no se hable con los niños según las creencias religiosas de la familia, no quiero que se malinterprete. Pero los niños tienen que saber que abuelo murió. Y pasa mucho que el niño dice, mamá, yo puedo ir al cielo, ve abuelo. Eso sería duelo también, era un terapeuta de parto juvenil. Quizá no necesariamente porque el duelo sea patético, sino porque hay que ayudar al niño a entender qué es la muerte. Y hay algunos padres que lo hacen, pero yo también sabemos que un tema muy difícil. Y si el padre siente que un psicólogo tanto juvenil pudiera ayudar a explicar al niño qué es la muerte y ayudar a expresar las emociones de que, puede decir con ejemplo de abuelo, de que abuelo murió y que ok, está en el cielo, pero está en el cielo porque murió. Eso también pudiera ser en el tema de niños una buena hacer. Claro, y tal vez para darle más cabida en donde los rituales son importantes, inclusive, basan en sus creencias, ¿verdad? Muchísima población, ¿verdad?, que tiene sus creencias religiosas. El hablar desde la muerte, como tú bien dices, hablar de que murió abuelo y que está en el cielo, puede ser una interpretación de las creencias y una explicación para el niño de lo que es la muerte en sí. Que Pero hay que decirle lo que es la muerte. Hay una psicóloga francesa, François Lutov, ella tiene, no recuerdo si fue un programa de televisión o de radio, donde ella dijo precisamente eso, de cómo explicarle al niño la muerte. Y ella dice, al niño hay que explicarle que la gente muere cuando dejan de vivir. Y ya a partir de ahí la familia puede introducir su creencia, pero el niño tiene que entender lo que es la muerte. Evidentemente explicado con su lenguaje, por ejemplo. Una metáfora muy común con las sopas. ¿Tú ves que las sopas mueren? Pudiera ser una forma. Y si la familia se le complica mucho, un terapeuta infanto-juvenil especializado en crisis y trauma, o incluso más todavía en duelo también. Duelo infantil. se recomienda decirle al niño inmediatamente ocurre la muerte, que esta persona murió, y darle la opción o evitar que vaya, por ejemplo, al ritual tradicional, funeral, la misa. Los niños son más fuertes de lo que pensamos. Y eso no quiere decir que el niño no vaya a ignorar.
que no vaya a tener problemas procesando lo que ocurrió. Pero los niños son más fuertes de lo que pensamos. Y no es buena idea, por ejemplo, llenarle al niño la posibilidad de despedirse. También con el niño se pueden hacer ciertos rituales específicos, los dibujos. Los niños se expresan mucho en dibujos con el pero es una forma muy divertida. Y en el caso de niños, ahora que estamos hablando de niños, también por ejemplo muerte de mascotas. Hay muchos padres que por el dolor de explicarle al niño Rocco murió, le dicen que no, Rocco está en un campo y el niño, yo estoy muy seguro que cuando el niño crezca, que iba también agradecido de poderse despedir sin su con dibujo, con cartas. Yo quiero aprovechar este espacio porque hace un tiempo ya no tomamos una formación, lo ocurrido la dataje en Jet Set, una formación en duelo, y se estaba hablando de que realmente el mayor trabajo en duelo, y aquí incluyo la parte de muerte por suicidio como el duelo por muerte, viene preventivo de que nosotros podamos hablar de la muerte como parte de la sociedad, y incluyo ahí el suicidio porque hay tantos mitos alrededor del mismo que obviamos que tal vez los pensamientos suicidas forman parte también de los pensamientos que le pueden ocurrir a cualquier persona. Los pensamientos suicidas esencialmente son casi que la forma definitiva de la fantasía de escape. Y eso es algo que puede ocurrir. Pero lo importante es que lo veamos como lo que son, como pensamientos. Un pensamiento no tiene por qué necesariamente dictar tu conducta. Podemos reconocer que el pensamiento está ahí, pero no necesariamente hay no actuar en ese. Reconocer que está ahí, que está ahí a lo mejor porque estoy pasando por una situación de mucho dolor, para entender que este pensamiento y seguramente también la situación es transitorio. Y si de verdad se me complica, buscar ayuda psicológica o psiquiátrica dependiendo del caso y la opinión del profesional. Hablar de la muerte y hablar del suicidio, contrario a lo que se cree, no hace más nada, al contrario, hace muchísimo más bien cuando estamos hablando de eso, cuando preparamos desde una temprana edad a que la muerte es un proceso natural, que es frecuente y que nos ocurre a todos. Pensamiento y ideación suicida son cosas que nos pueden ocurrir a todos. Sí, mientras más conversamos acerca de esto, más tenemos la posibilidad de acompañar a estas personas en el duelo, ¿sí? Y de inclusive pues prevenir, ¿sí? En cuanto al suicidio, cuando aparece ideación, y buscar ayuda cuando es necesaria. Yo, antes de concluir, sí me gustaría que tú pudieras, ¿verdad? Y esto claro, yo sé que es muy complejo de hacer en pocas frases, ¿verdad? Pero si alguien no le está viendo, que está pasando por un duelo por una persona que murió por suicidio cercano a ellos y tal vez no ha podido conversar con nadie, que tú quisieras que se llevara aquí. Yo sé que estás pasando por un proceso sumamente doloroso. No voy a pretender conocer todos los detalles de tu historia o de lo que pasó, porque ahora mismo estamos esencialmente en mi podcast. Pero yo sí quiero que sepas que si tú logras transitar esta pérdida y vas poco a poco reconstruyendo tu vida, una nueva normalidad, y recuerdas haber fallecido con lo positivo y lo negativo, y aceptas la realidad de lo que pasó con todas sus ambigüedades, sus alegrías y sus olores, tú puedes decir una normalidad. Me encantaría decirte que son cosas sensibles donde tú pudieras esquinar los dedos y de repente todo pasará. Pero la realidad es que todo esto, como todo en la vida, es un proceso. Y si de verdad sientes que necesitas ayuda, hay muchos profesionales, muchísimas personas en tu círculo de apoyo que yo estoy seguro, quizás después de echarte. Y también, lo que pasó a mi su persona no tiene por qué ser un cifit, como vi Eduardo aquí, mientras el habla es el mejor papel táctico de un todo lo complejo. Poder hablar de lo que ocurrió, si te sientes cómodo, de lo que de acuerdo con las señales que recorre de otra persona, insisto, no es un realista. Y de nuevo, yo sé que estás pasando por mucho y de verdad es algo loco y que estás. Pero eso no tiene por qué estar verdad. Y antes tu vida no sea la fiera antes con la pesca estado. Sí puedes reconstruir una nueva normalidad donde puedas ser feliz y honras
la memoria de ese fallecido, donde la memoria de esa persona no te sobrelleve emocionalmente. Pero para lograr eso, tienes que hablar de esa persona y reducir la habitación de la memoria de esa persona, por muy crece que te enseñen que la habitación no es la solución. Sepa que nada pasó desde eso. Me llevo ahí para conectar la frase que mencionaste, no recuerdo quién, pero sí la frase de el dolor, el precio de amar. Si te estás sintiendo dolor, porque era importante para ti. Sí. Esto no es algo extraño, esto es algo que esperamos ya en un duelo, ¿sí? No significa que no deba pasar por ahí, significa que está pasando con la sensación y sentimiento. Esperaríamos por algo que alguien que era importante. Exacto. Y con el tema de la muerte, es curioso porque casi no hablamos de la muerte. Sin embargo, la única certeza en esta vida es que nadie sale de la vida vivo. Sin embargo, constantemente evitamos el tema de la muerte, a pesar de que es una certeza. Entonces, claro, como no hablamos de la muerte, como de repente llega, cuando de repente tenemos que salir de las ciudades, porque ni siquiera están en la ciudad de la miles de cementerios, y vemos este mundo pactado, nos choca. Pero nos choca porque lo solemos evitar y no hablar de él. Nuestra constante búsqueda de evitar el dolor está un dolor que, como bien mencionas, es inevitable. Que realmente hablando y preparándonos para que esto es un proceso, Sí. proceso que vamos a pasar todos. Y por eso a los niños, por contarles que, mira, la muerte es algo real y yo sé que es muy doloroso, pero las personas tienen que estar conscientes de que la muerte existe de que la muerte existe y que el dolor es parte no cambio de la vida, pero así como el dolor también hay ellos. Yo de verdad que te agradezco mucho el día de hoy. Ya tendremos para otros temas por aquí, ¿sí? Y ya personalmente, la verdad, porque yo sé que a ti no te gusta tal vez de repente hablar de tus servicios, pero yo está formado, es especialista en crisis y trauma, y si algo de lo que has escuchado aquí resuena y te gustaría que pues pasar por un proceso de acompañamiento, pues eres el experto para poder estar en ese proceso. Me atreví a hacerlo porque de verdad que seguir el trabajo es bastante bueno. Muchas gracias. Está muy bien formado. Ya.